De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, casi 300 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en 2023. Como le comentaba, todos estos países y todos estos indicadores pues nos ponen en una situación mundial muy delicada y muy grave. Y para analizar el tema, saludo al profesor Felipe Roa Clavijo, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, allá en Bogotá, y también doctor en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, profesor, muy buenas tardes. Hola, ¿me escucha? Sí. Profesor Felipe, desde Colombia nos está tomando la comunicación. A ver si nos escucha. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio para analizar esto. Y lo más importante es empezar pues definiendo a qué se refiere el término inseguridad alimentaria. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo para ti y para tu audiencia. La seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de las personas para acceder a alimentos, para que esos alimentos sean nutritivos, para que haya una disponibilidad de alimentos en todo momento, que esos alimentos sean sanos y nutritivos y que permanezcan en el tiempo. Cuando esas condiciones no se cumplen, podemos decir que las personas, las comunidades y los países están en situación de inseguridad alimentaria. Muy bien. Y bueno, estamos hablando de que este informe reporta casi 300 millones de personas que enfrentaron una crisis alimentaria aguda el año pasado. Y bueno, pues preguntarte, además de las zonas de guerra, en donde obviamente la situación pues es muy difícil, muy cruda, ¿qué otras regiones del mundo se encuentran en esta situación tan crítica? ¿Y cuáles serían estas otras causas que ponen a la población en riesgo o inseguridad alimentaria? El informe nos indica que las regiones del mundo donde la situación es mucho más crítica en materia de inseguridad alimentaria aguda es principalmente en África, con especial foco en Etiopía y en la República Democrática del Congo. También en algunos países en Asia y en menor medida en los países de América Latina, aunque tenemos varios países en el informe de Centroamérica y de Suramérica. Las principales motores, las principales dinámicas que están produciendo esta situación de inseguridad alimentaria son tres principalmente. La primera es la inestabilidad económica. En muchos países se ha experimentado inflación en la economía, lo cual ha hecho que se encarezcan los precios de los alimentos. En segundo lugar están los fenómenos climáticos extremos, y no se nos olvide que venimos del 2023, que ha sido el año más caluroso registrado en la historia, y esto tiene implicaciones muy importantes para la agricultura, para la economía y para el acceso a alimentos. Y la tercera dinámica que está generando inseguridad alimentaria son los conflictos, ¿no? Y hoy podemos decir que lo que más genera inseguridad alimentaria y posibilidades de hambrunas en el mundo son los conflictos, la violencia y la inseguridad en los países. Y es que esta combinación de los factores económicos con la inseguridad o el riesgo, digamos, pues de vivir en violencia, como las zonas de guerra o como lo que está viviendo, por ejemplo, Haití, ¿no? Uno de los países que reporta una de las crisis más severas de este lado del continente, y preguntarte qué está pasando justamente en Colombia. Claro que sí. Bueno, en América Latina la situación es bastante preocupante. Tenemos unas 19 millones de personas que están en inseguridad alimentaria aguda. Como tú dices, el principal país en este momento que está experimentando la crisis más severa es Haití, pero también
en América Latina se están reportando la migración, no solamente las personas residentes en los países, sino que tiene un enfoque especial en migración y en refugiados también, lo cual muestra el grave drama que está viviendo la región en materia de migración. Para Colombia tenemos que 1.9 millones de personas, es decir, el 3% de la población se encuentra en este momento en inseguridad alimentaria. Pero aún peor, de las mediciones que hace este informe, nos muestra que 2.9 millones de personas que son migrantes o que son refugiados están experimentando altísimos grados de seguridad alimentaria. Eso es más del 50% de la población que está migrando o que está en situación de refugiados. Que justamente, y ahora yéndonos para el otro lado del mundo, es lo que está sucediendo con países como Sudán. Tomando en cuenta el tema de la migración y de los refugiados, justamente, ¿no? Es uno de los ejemplos pues más drásticos, más difíciles de atender. Sí, así es. Y lo que está pasando en Sudán, en República Democrática del Congo y en países como Etiopía es mucho conflicto interno, y este conflicto interno es lo que está causando estas situaciones de inseguridad alimentaria. Generalmente eso lleva a que haya desplazamiento, a que haya migración y que haya bloqueo de alimentos. Muchas veces, y como lo hemos visto en otras regiones del mundo, la alimentación se usa como un arma de guerra, algo totalmente inaceptable. En este contexto, pues usan las vías y los bloqueos para afectar a ciertas poblaciones y su acceso a la alimentación. Y claro, lo triste y digamos lo difícil de esto es que no es exclusivo de una única zona, de una única región del mundo, está extendiéndose, y por eso también la pregunta aquí es ¿de qué manera han ayudado las organizaciones internacionales ante esta situación y qué más se puede hacer por parte de toda la población, de todos? Tal vez podamos hacer algo al respecto. Sí, hay que tener en cuenta que este es un informe precisamente producido por organizaciones internacionales. Es una red que incluye al Programa Mundial de Alimentos, que incluye a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Algunas organizaciones europeas también están allí. Entonces, este es un informe producido por esta red de organizaciones del nivel internacional, y a la vez esto ya está produciendo información necesaria para que se pueda enviar ayuda humanitaria a los países, ¿no? El informe cubre 59 países en total, de manera que a través de esa información ya se está generando una ruta de acción para la ayuda humanitaria internacional. Y para los países donde están ocurriendo estas situaciones severas de inseguridad alimentaria, pues lo más importante es que se puedan diseñar políticas y programas de acción inmediatos que respondan a las condiciones específicas de cada país. Algunos países están pasando por una sequía extrema. Allí se tienen que diseñar medidas específicas para ver cómo la agricultura y la producción de alimentos en general va a enfrentar estas situaciones adversas. Claro, y es que es muy importante precisamente que este informe salga a la luz, que sea analizado y que sea tan preciso, que nos va dando luz de cada una de las regiones para que, como bien nos comparte, se haga lo que se tenga que hacer, porque es muy distinta la situación de cada una de estas regiones y la problemática completamente distinta. Creo que es un tema muy amplio que ojalá tengamos oportunidad de abordar a más profundidad más adelante, porque queda mucho que decir. Por ejemplo, lo que está relacionado exclusivamente con el cambio climático, en donde se han perdido cosechas, en donde había regiones ricas en producción de alimentos y que hoy han cambiado tanto. Si me lo permites, lo retomamos más adelante, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Felipe Roa Clavijo es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes en Bogotá y también doctor en Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Buenas noches.